Creo que la Biblia es inspirada por Dios y es la declaración viva y eterna de verdad. Voluntariamente y con alegría, decido estar de acuerdo con su mensaje para mi vida. Gloria a Jesús. Y leemos la palabra de Dios en Tito, capítulo 2, versículo 11. La epístola a Tito, capítulo 2, versículo 11. Lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjese que aquí está diciendo que Jesucristo es nuestro Dios. ¿Verdad que sí? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno en esencia. Jesucristo es Dios, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gracias, Señor, en este día por tu palabra. Habla a nuestros corazones, ayúdanos a entender, Dios, el poder, la virtud de tu gracia, para que así podamos cumplir tu plan en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Hoy vamos a hablar de la gracia y yo creo que la palabra gracia debe estar acompañada de un prefijo o de un adjetivo. Maestro, me corrige. La sublime gracia. Porque la gracia de Dios es tan maravillosa que no necesita ser acompañada de esta palabra, la sublime gracia divina. La sublime gracia divina. Y hoy queremos hablar del propósito y el poder de la gracia, de la sublime y divina gracia de Dios. Los conceptos de la gracia de Dios no están claros en la vida de muchas personas. Y si algo debe estar claro en la iglesia, a pesar de que hemos venido hablando de la santidad, del amor, de la justicia, de la integridad de Dios, si algo debe estar claro es la gracia de Dios. Porque una pequeña distorsión de la verdad es un gran peligro. Y si los recipientes de la gracia divina, de la sublime gracia de Dios, no la entendemos y no abrazamos su totalidad, no abrazamos su poder, ¿cómo vamos a poder expresar y manifestar y enseñar a este mundo la gracia divina que nos alcanzó? A mí me pasó que por muchos años lo único que yo escuchaba acerca de la gracia es un favor inmerecido. Y por años me preguntan, ¿qué es la gracia de Dios? Un favor inmerecido, un favor inmerecido. Pero la gracia es mucho más que eso. Yo creo que a todos nos ha pasado lo mismo, que a veces tenemos un concepto que hemos aprendido que se reduce a algo que no hace justicia a la naturaleza de Dios o a uno de sus atributos, como la justicia, como la santidad, como el amor y en este caso la gracia de Dios. Hay una gran diferencia, escuche esto, entre un favor inmerecido y el perdón. Usted me puede hacer un favor que yo no me lo merezco, pero si yo hago algo en contra de usted, si yo le cojo prestado y no le pago, puede ser que usted no me perdone. Usted me hace un favor inmerecido, yo me quedo en la calle con un neumático, una llanta baja, usted viene y me hace el favor y me paga la grúa. Pero si es que yo le hago algo que le ofende a usted, puede llegar el momento en el que usted no me perdone. Hay una gran diferencia entre un favor que no se merece y el perdón. Entonces la gracia tiene que ser algo mucho más que un favor inmerecido, mucho más que el perdón. Hay una gran diferencia entre el perdón y la justificación. Hay una gran diferencia.
Una pequeña ilustración: un empleado de confianza de una buena compañía con muchos beneficios, que ganaba muy buen dinero, robaba constantemente a la compañía. Para cubrir sus acciones, falsificaba documentos, mentía, hacía quedar mal a otros, acusándolos de su delito, y muchos fueron despedidos. Muchas familias sufrieron grandes calamidades por el delito de esta persona. La suma del fraude era de cientos de millones de dólares, los cuales los había derrochado. El manager lo sorprendió llevándole a la corte y descargando sobre él todo el rigor de la ley. Fue tan severo el crimen que enfrentaba muchos años de prisión. En medio del juicio, el dueño vino y, mirándole a los ojos, le dijo: me has causado gran dolor, no solamente a mí y a mi familia, sino a muchas familias. Pero yo te perdono. Eso es un favor inmerecido, es una cosa, el perdón es otra cosa, ¿verdad que sí? Pero ahora escuche esto: con todo que el jefe le perdonaba a esta persona, él todavía seguía expuesto a la severidad del castigo de la ley. Enfrentaba años y años de prisión. Pero el día de dictar sentencia, el dueño de la compañía vino y retiró los cargos, quedando absuelto. Retiró los cargos delante de la Corte de Justicia. Primero le perdonó, luego después retiró los cargos. Esta persona salió absuelto, salió justificado. Entonces hay una gran diferencia entre un favor inmerecido y el perdón. Y hay una gran diferencia entre el perdón y la justificación. Y hay otra gran diferencia entre la justificación y la gracia. No es solamente un favor inmerecido. Fue justificado, salió sin cargos, pero quedó sin trabajo y en la miseria, sufriendo él y su familia. El dueño lo volvió a contratar, le dio un puesto mejor que el que tenía, lo hizo socio de su compañía, le dio autoridad sobre todos sus negocios. Eso es gracia. Eso es gracia. Gloria sea a Dios. La palabra gracia la hemos estudiado aquí anteriormente. Es más que un favor inmerecido, dice algo gratificante, algo que trae refrigerio, algo que trae una satisfacción al corazón. Es una acción que trasciende la norma, que trasciende la lógica. Pero la parte que más me toca el corazón es que la definición del diccionario griego dice que es la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. Y como habíamos estudiado esto, la gracia, la influencia divina en el corazón que me transforma y se refleja en mi vida y en mi proceder. Entonces llego a la conclusión de que la gracia de Dios no fue solamente que pasó por alto mis pecados, que me perdonó, que me justificó, sino que me dio su Santo Espíritu. Una influencia divina en el corazón que me ayuda a cambiar, que se refleje en mis acciones. Esa es la gracia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Usted ve, el Padre nos perdona. El Hijo no solo pagó la fianza por nosotros y retiró los cargos, sino que Él mismo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, pagó con su propia vida, lo acabamos de celebrar el día de hoy. Pero si es que eso no bastaba, quedábamos huérfanos. Padre nos perdonó, Jesús nos justificó, Él cargó nuestros pecados, pero ¿y ahora qué? Quedamos huérfanos. Pero Jesús dice: no les voy a dejar huérfanos. Si yo me fuere, voy a enviar otro consolador. Y la palabra otro nos habla de uno igual y semejante a Él. Dios nos adopta como sus hijos, nos dio el Santo Espíritu de Dios, nos invistió de poder, de autoridad y nos puso a cargo de su reino y de su evangelio. Eso es gracia. Nos hizo representantes de Él sobre la faz de la tierra, nos hizo reyes y sacerdotes. Eso es gracia. No solamente un favor, no solamente el perdón, no solamente la justificación, un empoderamiento, una nueva naturaleza. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre. ¿Qué pasaría si nos hubiéramos quedado perdonados y justificados?
y sin el poder del Espíritu Santo de Dios. No pudiéramos el día de hoy celebrar la Santa Cena. No pudiéramos. Fuéramos confrontados porque no pudiéramos ni siquiera con nuestra mejor intención, no pudiéramos satisfacer con una sola acción nuestra, ni con una acción nuestra, pudiéramos satisfacer el andar en el Espíritu, satisfacer la santidad de Dios. Pero el Espíritu Santo vino y nos empoderó y ahora sí podemos hacer la diferencia. Y nosotros escogemos y decidimos no andar en la carne, sino andar en el Espíritu. Y somos dignos de participar de la Santa Cena. Porque Él nos dio una nueva naturaleza. La manifestación de la sublime gracia de Dios costó la sangre inocente, la sangre de Jesús. Para ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas tenemos que rendirnos por completo al otro ayudador, al Espíritu Santo de Dios. Y acabamos de cantar, solo ante ti yo me rindo, porque no tengo nada que ofrecer, nada que te pueda sorprender. Pero hoy en día hay quienes menosprecian la gracia divina, no entendiéndola. El diablo quiere distorsionar el poder de la gracia de Dios en nuestras vidas y los conceptos distorsionados que yo he podido escuchar, uno de ellos es que la gracia es irresistible. Eso me hace que no tome iniciativa. La gracia no es irresistible. Hay muchos que resisten, que rechazan y aún juegan con la gracia. Si yo digo es irresistible, me quito la responsabilidad. Que Dios haga conmigo lo que quiera. Él ya dio su Hijo Jesucristo, Él envió la promesa del cielo. Ahora yo tengo que abrazar esa gracia divina, que cultivar esa presencia. Tengo que vivir en el poder del Espíritu para poder representar a Dios conforme Él se merece que le representemos, ¿verdad que sí? Algunos también piensan la gracia es como una licencia para pecar. Dicen, si Dios nos perdonó cuando éramos pecadores, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Y hay ciertos conceptos que hay que discernirlos cautelosamente. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Esa es una gran verdad. Es una gran verdad. Pero eso no me habla de que yo puedo jugar con la gracia, ni que la gracia de Dios cuando se manifestó en mi vida me da licencia para pecar. Recuerda que la gracia no es solo un favor inmerecido, un perdoncito, un pasado de pañito, no es solo una justificación, es la persona del Espíritu Santo de Dios. Él no me da licencia para pecar a mí, Él quiere forjarme a la imagen de Cristo, ¿verdad que sí? Es una distorsión de la gracia, otra distorsión que la gracia es gratis. La gracia costó la sangre del Hijo de Dios, pero nos es adjudicada con precio. Demanda una vida rendida a Dios. Demanda una vida rendida a Dios. Para tú recibir la gracia de Dios, tienes que entregarle tu vida al Señor. Y no es entregarle hoy y mañana tomarla de vuelta. Es una entrega total a Dios. También algunos dicen que la gracia es un regalo, un talento, y dicen que viene de la palabra charis, de la cual viene carisma. Pero es todo eso, es más que un don, es más que un regalo, es más que un talento, es mucho más. Es más que ser perdonado, es más que ser declarado justo, es más que ser engendrado, es ser adoptado como hijo, es ser empoderado para representarle bien con autoridad a Dios sobre la faz de la tierra. Aleluya. ¿Cuántos aquí han recibido la gracia de Dios? Gloria sea a Dios, amén. Necesitamos entender el propósito y el poder y el valor de la gracia. Y también necesitamos entender que sin la gracia de Dios estamos perdidos. Sin la gracia de Dios estamos perdidos. Ella es nuestra fortaleza y ella es la que garantiza nuestra victoria. Gloria sea a Dios. Y nosotros, los que hemos recibido la gracia de Dios, no la entendemos, ¿cómo vamos a comunicarla al resto del mundo? Ahora escuche esto, dice la Biblia en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Un cristiano que entiende, vive y comunica efectivamente el poder y la gracia de Dios. Un cristiano que entiende la gracia de Dios tiene que vivirla y tiene que saberla comunicar
para poder cumplir el propósito de Dios en su vida. Tenemos que reconocer, para poder resaltar el poder, para poder reconocer el propósito de la gracia de Dios, para poder vivir en victoria. Amén. Gloria a Dios. Le voy a hacer una pregunta, un par de preguntas. ¿Cuántos aquí se han sentido a veces que les falta fuerzas para seguir? ¿Cuántos aquí se han sentido que le faltan fuerzas para resistir pruebas o para luchar en medio de pruebas y tentaciones? ¿Cuántos aquí se han sentido que les falta a veces sabiduría para tomar las decisiones correctas? Y a veces llegamos a esa conclusión después de que hemos metido la pata, ¿no? Aleluya. Por ahí dicen que Dios también metió la pata, ¿no? Junto con el pato en el arca de Noé. Pero estoy hablando de que cometemos errores, tomamos las decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque a veces nos falta sabiduría, nos falta sabiduría. Todos pasamos por situaciones difíciles, pero es malo quedarse estancado en el desaliento, es malo quedarse estancado en la prueba, es malo quedarse estancado con una mala decisión que hayamos tomado. Tenemos la gracia de Dios que nos ayuda. Estas situaciones deben llevarnos a los pies de Cristo a buscar más y más de Dios. La voluntad de Dios no es tenernos de problema en problema. La voluntad de Dios es que en medio del problema nosotros aprendamos a confiar en Él, aprendamos a acudir a Él, aprendamos a llenarnos de su presencia, de su poder, para salir del estancamiento, para salir de la turbación, para salir del medio de la tentación, para tomar las decisiones correctas. Salmo 105, verso 4 dice: buscad a Jehová y su poder. Buscar siempre su rostro. Acuérdense de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios, de los juicios de su boca. Es algo que tenemos que hacerlo. Es una iniciativa que tenemos que tomar. Es una decisión firme. Es un estilo de vida que tenemos que vivir buscando a Jehová y su poder, buscando su rostro siempre, siempre, siempre. La gracia de Dios nos capacita y nos empodera para cumplir su plan. La gracia de Dios nos transforma, nos capacita, nos empodera, hace en nosotros y forja en nosotros una poderosa metamorfosis que nos hace ver cada vez, que nos hace ser cada vez más como Cristo. Entonces usted ve, la gracia de Dios es más que un favor inmerecido, no es irresistible, no es licencia para pecar, no, es mucho más sublime la gracia de Dios. La gracia de Dios nos capacita y nos empodera para tres cosas principales: para predicar, para santificarnos y para buenas obras. Tres cosas. Y están en los versículos que leímos. Primero nos capacita y nos empodera para predicar. Mira lo que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Este es un desafío para mí, porque la gracia de Dios todavía no se ha manifestado a los de afuera, ¿verdad? Se ha manifestado a mí. Entonces, la Biblia me está diciendo: esta salvación se manifestó a ti, esta gracia se manifestó a ti para que sea manifestada. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, se manifestó para salvación a todos los hombres. Dios no nos toma como envases de su gracia, sino como conductos de su gracia. ¿Qué pasaría si nos quedamos nosotros con la gracia de Dios solamente para nosotros, con las buenas nuevas de salvación? Mira lo que dice Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por la fe, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo es que se genera la fe en nosotros? ¿Qué dice la Biblia? La fe viene ¿por qué? ¿Por el oír qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces dice:
Dice, somos salvos por la fe. Efesios dice, porque por gracia sois salvos, porque alguien les predicó y ustedes oyeron y se generó fe en sus corazones. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, nosotros no generamos fe en nosotros mismos. Esa fe vino a nacer en nosotros porque alguien nos habló de la palabra de Dios. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Alguien nos predicó, y me gusta decir esa palabra, somos deudores a Dios, somos deudores a esta generación de perpetuar este mensaje. El cristiano que no predica, el cristiano que no testifica con pasión, no ha entendido la gracia de Dios. No ha abrazado la gracia de Dios. ¿Cómo quedarse callado ante tan maravilloso milagro? Dígale al que está a su lado, tú eres un milagro glorioso de Dios. Ahora respóndale, diga, por tanto no te puedes quedar callado. Algunos lo están haciendo bien literal, están ahí. Por ahí oí gloria a Dios. Y deberíamos hacer eso, ¿sabe? Deberíamos levantarnos con celo por perpetuar esta gracia divina. Cristiano que no predica no ha entendido la gracia. Y hace tiempo dijimos aquí, si se acuerdan los que están aquí algún tiempo, ¿verdad? Dijimos, un pobre entendimiento de la gracia te puede hacer incurrir en desgracia. Porque si no apreciamos la gracia de Dios como lo que es, si no la vemos, si no nos enfocamos, si no tenemos la perspectiva correcta, podemos terminar menospreciando. La Biblia dice, no contristéis el Espíritu de Dios con el cual fuiste sellados. Gloria a Dios. La predicación tiene que estar acompañada de una vida santa. La primera parte, somos capacitados, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta salvación tiene que ser manifestada. Se ha manifestado en mí para que se manifieste a través de mí. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto vino porque alguien me habló la palabra de Dios. Yo tengo que perpetuar esta gracia divina, pero la tengo que hacer con santidad, porque sería ilógico, la ilustración más común que hacemos, sería ilógico, ¿verdad? Que usted vaya a un doctor y un doctor esté fumando y diga, no fume, fumar es malo para su salud, le puede causar cáncer. Entonces tenemos que predicar viviendo lo que predicamos. Tito 2:12 dice, enseñándonos, escuche, vamos a leer nuevamente el versículo completo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. El Espíritu Santo de Dios, Jesús dijo, yo rogaré al Padre que les dé otro consolador. El otro significa otro parecido, semejante, igual, de la misma naturaleza que yo, y a Jesús se le conoció como el gran maestro. El Espíritu Santo de Dios es nuestro maestro. Jesús dijo, tomará de lo mío y os lo dará a conocer. El Espíritu Santo y la palabra trabajan en una armonía, son uno. El Espíritu Santo, la palabra, el verbo de Dios. Esta gracia nos enseña, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta gracia me enseña a renunciar. La palabra renunciar se podría traducir como despojarme. Y la palabra despojarme me habla de deshacerme con violencia de algo. ¿Cuántos de aquí tienen fobia a las arañas? A las culebras, a las cucarachas, a los ratones. ¿Qué pasa cuando una araña, una cucaracha, una serpiente, un ratón se le acerca a usted? Salimos corriendo, ¿verdad? En casa, a propósito, yo mato a las cucarachas. María se encarga de los ratones. ¿Okay? Ella no les tiene miedo. Yo vuelta y mis hijos lo saben. ¡Mamá!
cuando vivíamos en Brooklyn. Aquí, gracias a Dios, en Nueva Jersey no hay ratones. Mamá, un ratón. Gloria a Dios. Tenemos que renunciar, despojarnos con violencia, deshacernos, despojándonos. Esta gracia nos enseña a que renunciando, despojándonos de la impiedad y los deseos mundanos, estás permitiendo que el Espíritu Santo de Dios te enseñe a despojarte. La Biblia nos enseña que el justo ve el peligro y ¿qué hace? Huye del peligro. Hace poco escuchamos un triste testimonio, no me acuerdo si lo compartía aquí, pero una persona que se había convertido, su cambio era bien evidente, de la noche al día, como se dice, las tinieblas a la luz, de haber estado envuelto en un mundo de drogas y mal de salud, apareció por varios meses en la iglesia, bien vestido, cambiado totalmente. Creo que lo mencioné el domingo pasado. Y el pastor, cierta ocasión, caminando por las calles de Patterson, ¿verdad?, le vio y dice: ¿qué tú haces aquí, muchacho? Tú no deberías estar aquí, en un mal barrio. Pastor, estoy probando mi fortaleza. Suena chistoso, pero poco después esta persona fue encontrada con una sobredosis, muerto. Estás permitiendo que la gracia de Dios te enseñe a renunciar con violencia la impiedad y todos los deseos mundanos. Y es solamente cuando nuestro corazón se vacía de las cosas vanas es que Dios las puede llenar de cosas verdaderas. Renunciando, dice la palabra de Dios, a toda impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dios nos da sobriedad. Otra versión de la Biblia dice, en vez de sobriedad, dice dominio propio, la Nueva Versión Internacional. Dios nos da sobriedad, nos da dominio propio, pero cuando nosotros nos despojamos de aquellas cosas que no agradan a Dios, Dios viene y llena a nuestro corazón de justicia. Vimos la semana pasada justicia no conforme a sabiduría humana, una justicia que no hace acepción de persona, una justicia que no se queda callada, una justicia que ama y que perdona a los que nos ofenden. Y piadosamente, la palabra piadoso se puede traducir como un reverente temor a Dios. Entonces, si parafraseamos, enseñándonos a que despojándonos con violencia de la impiedad y de los deseos mundanos, vivamos en este siglo con dominio propio, con justicia de Dios y con reverencia delante de nuestro Señor. Esto hace la gracia de Dios. Esto hace el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo saben? Gloria sea a Dios. Y fíjese que en la iglesia primitiva, en el libro de Judas, versículo 4, tiene un solo capítulo. Judas 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Te ve? La gracia de Dios no es libertinaje. Eso es negar a Dios. Jugar con la gracia de Dios, jugar con el Espíritu Santo de Dios, es negar a Dios y es negar a nuestro Señor Jesucristo. También la gracia de Dios nos empodera para este cambio, nos empodera en medio de las tribulaciones, de los problemas, en medio de las circunstancias adversas que podamos pasar. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne. No sabemos qué es ese aguijón, nadie puede decir con certeza, hay 3 versiones que es ese aguijón. De todas maneras, él le llama un mensajero de Satanás que me abofetee. Así le llama Pablo a este aguijón, a esta debilidad, a esta situación, a esta afrenta que tenía constantemente. Y dice: por lo cual le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite. ¿Y qué le dijo Dios? 2 Corintios 12:7. El versículo 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia. Escuche esto: porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Y el apóstol Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo tengo que rendirme al Espíritu Santo de Dios y yo tengo que reconocer, Señor, yo necesito despojarme, yo necesito deshacerme de esta impiedad, necesito deshacerme de estos deseos mundanos. Tengo que presentarme débil delante de Dios. Me recuerdo el testimonio de la hermana Patricia, ¿verdad? No podía dejar de fumar hasta que, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Señor, yo sola no puedo. Ayúdame. ¿Qué hizo ella? Se hizo débil delante de Dios y la gracia de Dios se manifestó. ¿Verdad que sí? Mi poder se perfecciona en la debilidad delante de Dios, diciéndole, Señor, yo no puedo con esto. Entonces el Espíritu Santo dice, yo te ayudo, yo te enseño a que te deshagas, a que te despojes de la impiedad y de los deseos mundanos. Gloria sea a Dios, la gracia de Dios equivale al poder de Cristo. El poder y la unción del Espíritu Santo es suficiente para enfrentar cualquier situación que pueda venir a nuestras vidas. Si en la iglesia primitiva y hasta aún en los días de hoy personas enfrentan decapitación, enfrentan fusilamiento, enfrentan ser quemados, ser encarcelados, ¿con qué poder? La gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Cuánto más nosotros? En situaciones adversas, como mencionamos hace un rato, cuando nos sentimos débiles, en tentaciones. ¿Cómo no vencer? ¿Cómo no clamar a Dios y decir, Señor, ayúdame? El Señor va a decir, bástate mi gracia. En otras palabras, agárrate de mi gracia. Yo ya te di lo que necesitabas, tú la tienes. Deja que la gracia de Dios te enseñe, deja que la gracia de Dios te redarguya. Despójate de las cosas que no agradan a Dios para que Dios pueda llenarte de justicia, de dominio propio. La gracia de Dios. Lucas 10:19. Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. La autoridad del nombre de Jesús, la unción de su Santo Espíritu. Cuando predicamos de Jesús y vivimos para Él, tenemos que hacer las obras que Él hizo también. Y este es el tercer punto. La gracia de Dios nos capacita y nos empodera para predicar. La gracia de Dios nos capacita y nos empodera para santificarnos. Y la gracia de Dios nos capacita y nos empodera para buenas obras. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Esta es la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos a que renunciando a toda impiedad podamos vivir una vida justa, piadosa delante de Dios, aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. El propósito de la gracia es glorificar, dar a conocer a Jesucristo en nosotros y a través de nosotros, mediante la predicación, mediante el testimonio personal de santidad y mediante las buenas obras. Entonces, es un trío inseparable. Usted no puede predicar si es que no está viviendo lo que predica. Y usted no puede estar predicando lo que vive si no está haciendo buenas obras. Usted no puede estar hablando del Señor Jesucristo, predicando y con una actitud muy santa, pero con la mano en el bolsillo y reteniendo de manifestar la bondad de Dios a este mundo. La Biblia dice que Dios separó, que Dios hizo un pueblo celoso de buenas obras. ¿Verdad que sí? Me llama la atención y por años, escúcheme esto, por años, yo no había entendido la porción que le voy a leer. Juan 14. Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dice, me habéis visto, estáis conmigo y me dice, muéstranos al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, creed en mí. Luego después
El versículo 11 dice, creed que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiera al Padre en mi nombre yo le haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por años, muchos años, yo entendía las obras que yo hago, ustedes también las harán. Quiero el poder para sanar enfermos, quiero el poder para resucitar muertos. La palabra obras ahí no habla del poder dunamis de Cristo, no habla del poder de hacer milagros de Cristo, habla de las obras de Cristo, del amor de Cristo. Habla de extender la mano al sediento, al hambriento. Entonces usted ve, Jesús lo que está diciendo aquí, dice el que cree en mí, esta es una de las evidencias del que cree en mí. Las obras que yo hago, Él también las va a hacer. Y mayores, ¿por qué? Porque ahora tenemos mucho más recursos. ¿Verdad que sí? Si Jesús con unos cuantos peces, unos cuantos panes dio de comer a miles y miles, no tenemos excusa en el siglo XXI de no unir nuestros esfuerzos y nuestros recursos y manifestar las buenas obras, los milagros. Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, etcétera, etcétera. Pero los que creen están predicando. Los que creen están viviendo una vida santa. Los que creen están haciendo buenas obras y las señales les están siguiendo. Pero nosotros queremos ver milagros, señales, prodigios y ni siquiera tenemos celo por predicar la palabra, ni siquiera tenemos celo por santificarnos. Ahora, rápidamente voy a terminar. Dice la palabra aguardando del versículo 13, Tito 2:13, dice aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Salvador Jesucristo. La palabra aguardando quiere decir esperando. En otras palabras, estas buenas obras tienen que seguirse dando hasta que venga Jesucristo. Estamos esperando, aguardando la bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Estas buenas obras continúan. Este mundo necesita ver la manifestación del amor de Dios a través de las buenas obras. Y por años y años en el instituto estamos estudiando las 3 formas de proclamación, de predicación del Evangelio: por proclamación, predicación querigmática, la predicación de la coinonía, el amor que nos debemos tener, y también la predicación a través de la diaconía, del servicio, ¿verdad? Y si nos preguntan, lo sabemos, pero a veces no lo practicamos. Antes de llevar la palabra, lleve un pan. Antes de llevar la palabra, atienda una necesidad, para que ellos puedan ver la genuinidad de nuestro amor, del amor de Dios. Y por último, la palabra celoso, para purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Celoso. No solamente que hacemos las buenas obras, pero que nos obsesionamos por hacerlas. Una persona celosa es una persona obsesionada, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Un pueblo celoso de buenas obras, obsesionado por hacer buenas obras. Y mire, no solamente hacemos con celo y pasión buenas obras, sino que ¿sabe qué? La Biblia dice que tenemos que motivarnos el uno al otro al amor y a las buenas obras. Como cristiano, no solo como pastor, como cristiano, yo estoy supuesto a motivarle a usted y a exhortarle a usted con celo, a motivarle a decir, tenemos que hacer buenas obras. Tenemos que representar bien al Señor. No podemos quedarnos con esta gracia maravillosa. El Señor nos ha llamado a predicar, a santificarnos y a hacer buenas obras. Esa es la gracia de Dios. Ese es el empoderamiento de Dios para nuestras vidas. Gloria sea a Dios. Aleluya. Por mi ignorancia, como les dije hace un momento, muchos años busqué cosas que me pertenecían como hijo de Dios
¿verdad? Usted ha oído esta frase, yo la he pronunciado también. Yo como hijo de Dios, yo me merezco esto. Pero buscaba esas cosas solamente para beneficios personales porque no entendía la gracia. Que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se manifestó aquí para salvación, para predicación, para santificación, para hacer un testimonio, para hacer buenas obras. Pero ahora entiendo que ya he sido bendecido con toda bendición espiritual. Ya la gracia de Dios se ha manifestado aquí. Mira lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted está buscando una bendición extra para su vida. Dios ya la derramó en usted. Nosotros tenemos que vivir esa gracia. Amén. Gloria sea a Dios. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Escucha esto, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos bendijo para que fuésemos santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Somos bendecidos, escogidos, predestinados para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso Dios nos llamó. Para que la gente nos vea a nosotros y diga, wow, Dios es grande y maravilloso en gracia. ¿Verdad? No solamente se admiran del cambio en nuestras vidas. Wow, Dios es grande. ¿Cómo fue que le perdonó a este sinvergüenza a Guido, verdad? ¿Cómo fue que Dios le perdonó a Guido? ¿Y cómo fue que ahora Guido está caminando distinto? ¿Cómo es que Guido ha renunciado a su vieja manera de vivir, a sus deseos mundanos, y ahora veo que está esforzándose por andar en dominio propio, en justicia? ¿Y cómo veo que Guido le gusta hacer las buenas obras? Amén. Gloria sea a Dios. Como iglesia, de aquí a 2 semanas voy a traer un desafío. Iglesia, prepárese. Guerra avisada no mata gente, pero venga preparado. De aquí a 2 semanas, que es el domingo de misiones, vamos a hacer un desafío a la iglesia. ¿Ok? Está avisado. ¿Cuánto les gusta que Dios les desafíe? Aleluya. Cuando Dios prueba mi fe, es porque siempre trae alguna bendición a mi vida. Gloria a Dios. Vamos a traer este desafío a buenas obras. No podemos nosotros quedarnos con esta bendición tan grande. Tenemos que ser la expresión de la gracia de Dios a este mundo. Amén. Le invito a ponerse de pie. Nuestra bendición está en los lugares celestiales, dice la Biblia. Tenemos que buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, ser santos y sin manchas. Para esto fuimos llamados, para alabanza de la gloria de su gracia. La sublime gracia divina ha llegado a nuestras vidas para que Dios sea glorificado en nosotros y a través de nosotros, no para beneficio personal únicamente. Nuestro sueño y el anhelo de nuestro corazón debería ser el reflejo del clamor de la oración de Jesús, del Padre nuestro. Señor Jesús, venga tu reino. Y el Señor le va a decir, amén. Es a través de ti. Llegó a ti a través de un hombre, es a través de ti que va a llegar a los que necesitan de la gracia de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Una vida rendida a los pies de Cristo, ha entendido la gracia de Dios y se esfuerza y vive una vida con celo por la predicación del Evangelio, con celo por la santidad de Dios y con celo por las buenas obras. Eso es cristianismo. Aleluya, esa es una perspectiva correcta. Hoy terminamos la serie Perspectivas Peligrosas y meditamos sobre el carácter de Dios y podemos resumir que Dios es digno de ser confiado, se puede confiar en Dios. Vimos la santidad de Dios, debemos temer a Dios por su santidad. Vimos el amor de Dios, debemos amarle a Él
vimos la justicia de Dios, debemos imitarle a Él. Vimos la gracia de Dios, que es para glorificarle a Él. Gloria sea a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es alimento, Dios mío, en nuestras vidas. Señor, y aunque a veces nos incomoda, te decimos gracias por recordarnos, Señor, que tenemos un desafío grande delante de nosotros, pero que tú nos has capacitado y nos has empoderado para que lo llevemos a cabo. Tu gracia divina, tu Santo Espíritu en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén.